ya lo creíamos antes de llegar al Congreso, que había, en general, en el partido, en el debate del precongreso, bastante acuerdo con la esencia del documento. Yo insisto con esto porque, como todo documento escrito en un momento determinado, tiene líneas generales y después hay que precisar cosas, van pasando nuevos hechos. Precisamente el Congreso es para que el debate vaya completando imprecisiones, mejorando alguna que otra unilateralidad y a partir de ahí llegar, con la elaboración entre todos, incluida en el debate de hoy, a mejorar cuestiones. Por eso yo voy a plantear cosas que por ahí están en el documento, que no tuvieron en mi informe y ahora sí lo voy a tomar. Después seguramente les grabaremos cosas para que el conjunto del partido también pueda seguir discutiendo después del Congreso, porque es importante socializar todo lo que discutimos hoy y además porque si bien ningún debate se cierra en general en un punto, en el cierre de un punto, menos que menos discusiones internacionales. Yo después me voy a referir, pero no pretendo cerrar la discusión de la caracterización de China, por ejemplo, porque es una discusión que recorre a toda la humanidad, la caracterización de China. Uno puede tener una opinión, una aproximación y creer que más o menos es así, pero son procesos largos, entonces nosotros tenemos que trabajar con la realidad, también esas cuestiones. Ahora, yo para arrancar por la situación más general, yo creo, nosotros, si estamos de acuerdo que estamos viviendo una de las peores crisis del capitalismo, comparable a la Gran Depresión del 29 y la década del 30, fines del siglo XIX, y estamos de acuerdo que la perspectiva más probable es que la crisis se mantenga en puntos muy importantes del mundo y por esa vía repercuta sobre el conjunto de los países en mayor o menor grado, pero repercuta. Al mismo tiempo tenemos que saber que eso conlleva un ataque brutal del imperialismo y la burguesía sobre la conquista del movimiento de masas. No un ataque más, un ataque muy duro que ya existe, pero que va a ser cada vez más profundo. Yo, ¿por qué pongo énfasis en esto? Entre otras cosas porque estamos discutiendo en Argentina, que es un país que en el marco de la crisis viene de crecimiento económico, viene de un proceso del argentinazo del 2001 que hace, como correctamente dijo ayer en el acto Roberto, que la burguesía piense dos veces antes de provocar un ataque, que hace que el gobierno argentino tenga que hacer un doble discurso, fijarse, y ahora recién hace que empiecen a discutir a fondo medidas de ajuste. Pero la situación general del mundo no es la de Argentina. La situación general del mundo es un ataque brutal en las principales potencias europeas y en Estados Unidos a las conquistas y una miseria espantosa de la mayoría del resto de los países. En el medio de eso hay una línea intermedia de países emergentes o que han crecido económicamente en los últimos años y que, si bien como nosotros tienen miseria, tienen bajo salario, todavía no han entrado en esa situación. Yo digo esto ¿por qué? Porque algunos compañeros dijeron correctamente que nosotros estamos viviendo una etapa del mundo y una situación general del capitalismo precisamente de mucha decadencia, de más de 1.000 millones de personas con problemas de alimentación, de destrucción de fuerzas productivas, de un genocidio desde el punto de vista de los recursos naturales de los países. Cuando nosotros discutimos la lucha megaminera contra la megaminería, yo me voy a referir específicamente en la política, estamos discutiendo prácticamente un genocidio que se hace sobre el medio ambiente, sobre las comunidades. Es una cosa muy decadente, de mucha destrucción, porque precisamente no es solo que se llevan todo, destruyen la naturaleza, contaminan el agua, liquidan a todas las otras producciones que hay en la región, y es una cosa muy brutal desde el punto de vista del capitalismo. Entonces, eso hace parte de la realidad. Y como bien dijeron algunos compañeros, nosotros podemos reflejar lo que pasa en Latinoamérica, pero pasa en otros lugares del mundo también. Está bien decir que China tiene, por ejemplo, en Latinoamérica el mayor grado de inversión, pero lo escucharon a Diego.
también hasta en Bielorrusia. Y de paso, como dijo Mavienko, le meten 250.000 chinos para también ayudar, digamos. Pero también van por los recursos, también van por las cosas. Entonces, nosotros vimos esa situación, y tenemos que prepararnos para más ataques, pero tenemos que prepararnos también para respuestas de lucha de clases más duras. Nosotros en eso tenemos cierto optimismo de un punto de vista, no por creer que en todos lados se va a luchar a un nivel enorme, porque eso lo dirá la realidad, pero hay procesos avanzados de respuestas a estos ataques y nos animamos a decir que en la medida que haya más ataques va a empezar a haber más respuestas, tanto en el principal centro del proceso revolucionario como también en Latinoamérica. Yo voy a dejar Latinoamérica aparte para referirme de manera específica. Nosotros creemos lo que dice, precisamente, yo lo tocaba recién, creemos lo que dice el título del documento, que vamos a un periodo largo, lleno de oportunidades, y efectivamente no queremos decir con esto que no hay contradicciones y que no hay problemas. Hay contradicciones, hay problemas y hay desigualdades. Pero como siempre, lo primero es precisar si hay oportunidades y procesos que avanzan, porque ahí radican las mejores oportunidades. Y porque si esos procesos avanzan, pueden hacer que arrastrar al resto de los países o al resto de los procesos. Yo, por ejemplo, yo dije en el informe, en Estados Unidos la crisis no se solucionó, aunque hay algunos elementos leves económicos de recuperación. Ahora, de un punto de vista no es lo más importante de Estados Unidos. Lamentablemente, lo más importante de Estados Unidos es que todavía no hay gran proceso de lucha de clases, que es más importante que si se recupera un poco o no la economía. Empezó el movimiento indignado, hubo algunos procesos, hubo más que en periodos anteriores, pero no es que vamos a estar todos de acuerdo que no pasa eso todavía en Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos interpretar al mundo, tenemos que precisar en primer lugar si la lucha de clases va a avanzar en Europa, que es el lugar hoy más importante de ataque y de más crisis, y también seguir cómo se desarrolla en Estados Unidos. Porque cambiaría toda la situación general si en Estados Unidos hay un salto en la lucha de clases. Nosotros no lo podemos asegurar, pero sí, para mostrar un elemento todavía retrasado, tenemos que hacer notar que no hay gran lucha de clases a niveles que puedan conmocionar. Hay sí crisis social tremenda, algunas luchas, pero son cosas que van quedando. Yo creo que en ese marco, compañeros, nosotros tenemos que ver la situación del imperialismo, de los poderes regionales. Yo creo, por ejemplo, Estados Unidos lucha por mantener su hegemonía, completamente lucha. No ver eso, para mí por lo menos no ver una parte de la realidad, porque solo definir que está en su peor etapa decadente no alcanza para ver la situación, no alcanza. Yo le voy a dar un ejemplo. El triunfo de las revoluciones en Egipto, en Túnez, en Libia, en todos esos países fue un golpe mortal de un punto de vista del imperialismo yanqui, porque esos regímenes eran hace 3, 4 décadas que eran precisamente sus socios fundamentales en toda la región. Ese solo hecho muestra un aspecto grande de debilidad de Estados Unidos en el escenario internacional. Ahora, 6 meses después, Estados Unidos provocó una ofensiva para el Pacífico. Ese hecho no hizo que Estados Unidos deje de actuar en la realidad. Y al mismo tiempo, tiene política para los países de la Revolución Árabe. Trata de reconstruir puentes, trata de buscar nuevos socios, intenta. Nosotros tenemos que ver, como son procesos que llevan años, lo peor que nos podría pasar es dar por terminados precisamente esos procesos. Disputan con China, tiene que disputar con China, efectivamente, disputan con China. Yo me voy a referir a China después en particular, pero tenemos que saber que vamos en un periodo en donde, precisamente porque está en crisis, porque está más débil que nunca, porque está en decadencia, va a ser salvajada desde un punto de vista, porque es parte de intentar mantener un grado de potencia hegemónica, así sea un grado de debilidad muy fuerte. Dentro de eso nosotros tenemos que evaluar el problema de las guerras mundiales o las guerras regionales, que no tenemos que verlo con liviandad, porque si dijéramos que va a haber guerras mundiales pronto, lo que estamos diciendo es que habría millones de muertos. O sea, al revés, nosotros tenemos que ver como un triunfo del movimiento de masa, que no haya posibilidad inmediata de guerras mundiales, porque las dos guerras
mundiales que tuvo la humanidad fueron una cosa tremenda, destrucción masiva de fuerza productiva, millones de personas, pueblos enteros, toda destrucción. Es bueno para todos nosotros que no exista esa posibilidad. Ahora, tampoco tenemos que menospreciar que existen guerras y conflictos regionales muy fuertes y que van a seguir existiendo. Que como bien dijo Carlos, no te puede sorprender un ataque con Irán, un enfrentamiento, no te puede sorprender determinadas cuestiones que cambian los escenarios, las relaciones de fuerza a nivel internacional. Entonces, tenemos que ir siguiendo estos procesos. Tenemos que ver que en ese marco, si alguien está débil para intentar reemplazar a Estados Unidos, es el imperialismo europeo, porque a duras penas trata de sostener la situación que tiene hoy. Nosotros siempre hablamos que Alemania es la principal locomotora de Europa y de la Unión Europea, pero no tiene en el escenario internacional un peso como para intentar disputar de Estados Unidos. Tiene el peso importante para intentar conducir a la Unión Europea, un proceso que aparte no fue siempre así, porque antes no era Francia, eran otros países. Desde la reunificación alemana, Alemania fue ganando peso, Francia perdiendo peso, y Gran Bretaña, que se queda por fuera de la Unión Europea, no porque sean tontos, tienen otro proyecto político, quieren no quedar atado a eso y quieren disputar otros sectores a nivel de la economía internacional. Pero no pueden. Por eso no es casual que surja China como el debate, o uno de los debates más importantes sobre hasta dónde puede llegar en todo este proceso. En ese sentido, nosotros tenemos que ver que efectivamente China ha podido jugar junto a otros países emergentes, en un sentido podríamos decir un rol de locomotora relativa, algo en un sentido, porque si ellos también entraban en la crisis sería medio de hecatombe la situación internacional. Ellos lograron un poco frenar, pero no pueden evitar la crisis, no pueden ser, hoy no han sido, nosotros creemos que difícilmente sea la locomotora que arrastra todo y pasa a ser, porque tiene complejidad y porque por más que hay desigualdades, hay una economía al mundo y hay leyes internacionales que se cumplen. China tiene ahora una contradicción fundamental, que ustedes tienen que tratar de hacer el esfuerzo también de comprenderlo, y a los que más les gusta el tema, de estudiarlo a fondo. China se expandió, invierte, está en ascenso económico, pero necesita también fortalecer su mercado interno, que es el proceso de todos los últimos meses. Ahora, ¿qué es fortalecer su mercado interno? Fortalecer su mercado interno es darle más capacidad a la población de gasto, de salario. Necesita para eso poner dinero. Ahora, hacer todo eso contradictoriamente aleja a los inversores internacionales, porque si todas las transnacionales fueron a China, fueron precisamente porque es el lugar donde más barato se pagaba la mano de obra, lo que famosamente se llamaba trabajar por un plato de arroz, como en China. Los que siguen más economía pueden notar que desde hace poco tiempo empezó una tendencia inversa, que es capitales que salen de China para ir a otros países donde se trabaja con menos gastos laborales. Entonces, eso actúa también en la situación internacional. Nosotros tenemos que ir viendo cómo va a seguir haciendo. Y yo les digo otra cosa, leamos también a la dirección china. La dirección china no se plantea hoy reemplazar todavía a Estados Unidos, no lo tiene en sus planes. Hay un debate incluso entre distintas salas de la burocracia china de qué es mejor, pero ninguno plantea, ni se plantea a sí mismo estar hoy en condiciones. De hecho, los líderes de la Unión Europea bastante le insistieron que se involucren en la crisis europea, y fue más complejo para los chinos involucrarse. Terminaron comprando bonos, actuaron, pero no están todavía en esa situación. ¿Quiere decir esto de que China no va a seguir creciendo? No, sí, va a seguir creciendo, es el principal. Yo insisto en lo que dije en el informe, es más que Brasil, que Rusia, que el resto. Ahí puede haber un debate. Yo el otro día, no sé si Joao se acordará, un compañero en la reunión de Amsterdam hizo un punto y una opinión, digamos, alrededor de China, de que estaba acercándose a ser un país prácticamente imperialista, digamos. Yo personalmente creo que sí, que como mínimo de subimperialista hacia adelante, como mínimo imperialista, digamos. Creo eso porque es un país que tiene inversión en toda Latinoamérica, no es lo mismo que otros países emergentes, tiene otra
situación. Lo cual no quiere decir que sea ya la principal potencia hegemónica. No lo es y posiblemente pueda pasar mucho tiempo para que lo sea o posiblemente no llegue a serlo. Eso lo dirá la historia de los próximos años. Pero sí tenemos que notar que es un actor fundamental hoy del escenario internacional. Junto con esto, compañero, otra cosa que se tomó, se discutió y lo plantearon distintos compañeros es en este contexto de continuidad de la crisis, en un contexto de posibilidad de más respuesta social y más lucha de clase en lugares muy importantes, cómo nosotros trabajamos el problema de la dirección, digamos. Yo le quiero agregar algo primero, no hablemos solo de las direcciones contrarrevolucionarias, hablemos de las contrarrevolucionarias y de la dirección revolucionaria, de las dos, porque nosotros tenemos que seguir los dos procesos a la vez para ver cómo se desarrollan precisamente. Nosotros, yo dije en el informe, le damos una unidad a los últimos documentos, los dos congresos y a este, porque son los que hemos venido elaborando en función de nuestra propia intervención y de procesos nuevos, en particular de Venezuela, de los procesos independientes. Entonces, si ustedes se fijan, los últimos documentos, le dedicamos al problema de las direcciones capítulos prácticamente, agarrando ejemplos, por ejemplo, de Latinoamérica, que son las que interveníamos más directamente. No tratamos desde un documento argentino de analizar todas las direcciones de los procesos del mundo, entre otras cosas, porque sería imposible que nosotros pudiéramos hacer eso en profundidad. Podemos por aproximación en algunos casos. Ahora yo me voy a referir al final, pero confluir con los compañeros de la cuarta va a servir para aprender de la experiencia de ellos se nutrirán de la nuestra y a lo mejor completamos mejor entre todos algunos procesos. Ahora, nosotros tratamos de seguir el problema de las direcciones, por ejemplo, alrededor del problema de Latinoamérica. Yo no tengo duda que de acá al congreso que viene, nosotros tenemos que seguir el proceso de la dirección en Europa, porque tenemos que tener una coherencia. Si es uno de los centros fundamentales, nos obliga a precisar cómo está ahí el tema de la dirección. Y yo, por ejemplo, en relación a compañeros que plantearon el hecho que tras la caída del muro de Berlín, la debilidad de las direcciones contrarrevolucionarias, la caída del estalinismo, todo eso que en un sentido es así, ojo, que eso no nos lleve a creer que no existe, porque sí existe. No tenga ninguna duda que si queremos discutir algo de dirección en Europa hoy, lo primero que nos vamos a encontrar hay direcciones sindicales que firman los ajustes con el gobierno. Y eso es parte de la realidad. Estarán más débiles que en otro momento, está más débil la socialdemocracia donde gobierna, le cuesta una cosa tremenda por la propia situación, pero actúa. A mí me ha pasado yendo a viajes con compañeros en España y en otros países que las reuniones sindicales, por tomar el elemento de la dirección sindical, son muchas veces socios de estos problemas y una valla para eso. Entonces, hubo una liberación general que permitió potenciar el proceso de lucha y el proceso de nueva dirección, pero hay direcciones que siguen actuando y nosotros tenemos que verlo precisamente como parte de la realidad. Y tenemos que ver como parte de la realidad que la construcción de direcciones revolucionarias es lento todavía. Todavía es lento, por eso nosotros no podemos poner ejemplos de direcciones revolucionarias que hayan adquirido peso de masa hoy. Por eso tiene una ligación con la política que me voy a referir después, que una de las principales tareas es construir organizaciones amplias que disputen franjas de masa y que puedan jugar un rol en sentido positivo alrededor del problema de la dirección. Ahora, si nosotros seguimos este tema, me refiero a la dirección y a los procesos, tenemos que por lo menos reafirmarnos en cosas que ya discutimos y también saber que después la realidad actúa. Esto, bueno, los compañeros de Venezuela, por ejemplo, si tomamos el caso de Venezuela y vinieron y contaron cómo está la situación hoy. Nosotros hicimos en el Congreso anterior una dirección, por ejemplo, una caracterización de la dirección venezolana y de las direcciones independientes de todo el proceso bolivariano. Recuérdenlo, si no leamos el documento, que siempre es bueno, porque nosotros lo primero que definimos que son direcciones que no tienen la misma estrategia que nosotros, que son direcciones pequeño burguesas, que oscilan, que van y vienen. Precisamos en este documento la perspectiva que es la que leyó Pablo cuando intervino, que un poco cómo veíamos ese proceso, y también tenemos que saber que las cosas tampoco son blanco y negro. Una dirección puede no tener nuestra estrategia, puede tener una dinámica mala, y a lo mejor en el medio de eso hay hechos de la realidad que hacen que jueguen roles positivos también. Depende de la propia situación y eso no cambia la caracterización como dirección, pero cada país y cada organización tiene que intentar ver cuál es el rol de un dirigente
gente y desde una dirección específica en un momento determinado del país. Tenemos que ir siguiéndolo, y en eso los compañeros de cada país tienen que ayudar. Lo mismo que en Cuba, por ejemplo, si siguiéramos. Obviamente que sería bueno que el documento hable sobre Cuba. Yo no quiero exigirle a los compañeros así públicamente, pero yo creo que los compañeros de Venezuela son los que más tienen que ayudar con el tema de Cuba, porque hay relaciones directas entre Cuba. Le va a salir mejor que ellos arranquen y nos ayuden con materiales, con cosas, porque es un proceso muy importante. Yo les quiero recordar que nosotros tuvimos una tragedia en nuestra corriente que nos impidió hacer esta discusión. Porque nosotros hace 2 congresos tuvimos que hacer viajar, que nos invitó a todos a Cuba y abríamos un trabajo político con ella. O sea, entrábamos a Cuba de la mano de una dirigente hija de la Revolución Cubana. Lamentablemente muere en un accidente 15 días después del congreso, y eso hizo que se cierre para nosotros las puertas de Cuba. Entonces, no tenemos duda que es necesario discutirlo. Tenemos que encaminar por dónde podemos nosotros avanzar en esa discusión. Yo creo que más que escribamos los argentinos en primer lugar, conviene que los compañeros de Venezuela aporten, y a partir de ahí todos nosotros tratemos de meternos en una discusión que obviamente es una discusión muy importante. Yo creo, compañeros, que en el caso de Latinoamérica en particular, nosotros tenemos que estar abiertos, no recuerdo que el compañero lo dijo, tenemos que estar abiertos a que pasen cualquier tipo de fenómeno, precisamente porque Latinoamérica viene de procesos muy importantes en la década anterior y porque no ha habido derrotas en Latinoamérica. La definición que hace Carlos de Venezuela, por ejemplo, que es extendible a Bolivia tranquilamente, hay un proceso vivo. Nosotros opinamos que están estancados, que hay problemas, somos críticos, pero hay un proceso vivo. Nosotros no decimos se terminaron, no, vamos a ver cómo siguen esos procesos, qué fuerza tiene el movimiento de masas y si nosotros podemos actuar alrededor de eso. Vamos a ver, porque no se los puede derrotar tan fácil, no se los puede derrotar, no solo desde el punto de vista electoral, no se los puede derrotar en la lucha de clases. No es fácil para la derecha de esos países, para la derecha tradicional, cortar esos procesos. Y no es fácil para el resto de los países. Nosotros vamos a discutir a Argentina después, porque cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de una integralidad de países, pero hay países que tienen peso en el desarrollo latinoamericano. Si Argentina avanza en un proceso de lucha de clase y de crisis con el gobierno, eso actúa sobre la realidad del continente, porque Argentina tiene un peso específico, no tiene el peso que tiene Brasil, pero tiene un peso muy importante, y nuestra opinión es que en Argentina se va a dinamizar precisamente la situación. Entonces yo creo que nos tenemos que preparar globalmente para más procesos en Latinoamérica, y en un sentido para procesos de 2 tipos: de enfrentamiento directo a los gobiernos que ajustan como el nuestro, y de lucha política y de exigencia al interior de los países independientes, porque ahí está la disputa por profundizar o no, con direcciones que a nuestro entender no están profundizando. Entonces, pero va a haber mucha lucha, mucha disputa, y tenemos que ver cómo eso se desarrolla. Yo dentro de eso, compañeros, dentro de ese aspecto particular, nosotros tenemos que definir, comprender y después tener una consecuencia política y de orientación, que la lucha contra las megamineras y en general en defensa de los recursos naturales no es un problema de Argentina, es un problema como mínimo de toda Sudamérica. Porque solo si uno agarra el alas al Pacífico, Chile, Perú, Ecuador, todos están atravesados por movilizaciones y procesos de este tipo. Entonces, desde ya, lo que dice Luis, que todo eso tiene que ser parte a fondo de una bandera política nuestra. Y tiene que ser parte, tomando lo que Emilio planteaba, para mí, de campañas políticas, porque es hoy, lamentablemente, los tantitos acá los compañeros, porque parte de la crisis fundamental con Humala, el hecho que genera una ruptura en la posibilidad de nuevas organizaciones, es precisamente una lucha contra las mineras en Catamarca y un proceso de movilización que hay. El lío que hay en Ecuador tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con lo mismo. Entonces, yo aprovecho este hecho ¿para qué, compañeros? También para que no nos confundamos, porque nosotros hablamos de tareas de defensa nacional, tareas de independencia nacional, tareas democráticas, tareas anticapitalistas. Y eso está bien, pero al mismo tiempo son tareas que se combinan, no son tareas fijas. Yo, por ejemplo, la lucha por nuestros recursos naturales, en un sentido, es defender lo nuestro. Si lo llevara a la palabra de Pino Solana, es una causa para defender lo nuestro. De un punto de vista nacional, de defender lo que es de un país
y que uno no quiere que esté en manos de otros capitales de otros países. Yo creo que tiene un contenido anticapitalista tremendo, porque ¿contra quién luchamos nosotros en la lucha contra la mega minera? Por más que sea un tema de defensa nacional, luchamos contra uno de los puntos neurálgicos del robo y la expoliación capitalista hoy sobre la humanidad. Luchamos contra los principales capitales transnacionales, luchamos contra el imperialismo de todo color. Entonces hay una combinación de tareas. Yo creo que son muy importantes las tareas democráticas y son tremendos el movimiento indignado, por ejemplo, de España, que fue el que inicia el movimiento, la consigna democracia real ya. Hay que tomar ese elemento democrático con todo. Ahora, también hay que ver que en el caso de esos países tiene un contenido más profundo incluso. ¿Por qué? ¿Qué es en España o en los países principales del imperialismo europeo pedir yo quiero decidir por encima del régimen? No es el régimen de un país pobre tercermundista, es el régimen de un país fundamental. Se cuestionan todo, piden decidir por encima de las principales transnacionales, por encima de los gobiernos capitalistas que dominan el mundo. Tiene una relación lo democrático y lo anticapitalista, aunque arranque por lo democrático. Nosotros tenemos que ver cómo podemos intervenir más fuerte en ese proceso. Y dentro de eso, compañeros, nosotros necesitamos profundizar la política, la orientación y la experiencia en las construcciones amplias, transitorias, anticapitalistas o como la realidad de cada país que lógicamente cada país tiene realidades distintas, culturas distintas, tradiciones políticas distintas, y entonces los componentes de esas alternativas no van a ser igual, van a ser precisamente diferentes. Nosotros, en un sentido, definimos esto como el principal desafío que tenemos, porque el principal desafío no es luchar más, intervenir más, tener más peso sindical. El principal desafío de la humanidad es construir organizaciones que ganen peso de masa, que es lo que no se pudo hacer en las décadas pasadas y por eso estamos donde estamos. Estamos enfrentando la crisis más importante del capitalismo sin herramientas que puedan pelear la dirección todavía a nivel de los países. Entonces, no estamos discutiendo cualquier cosa, estamos discutiendo un aspecto fundamental de las tareas. Dentro de eso, nosotros tenemos que reafirmar entonces una línea, seguir las experiencias que hay en Europa y en Latinoamérica. Hay más de las que nombramos, de las que nombré yo en el informe, de las que nombró Joao cuando habló. Hay más experiencias de todo tipo. Grecia sería toda una discusión en sí misma, la verdad, sería toda una discusión en sí misma porque es el punto neurálgico. Están los compañeros de Antarcia, los compañeros de la Cuarta, está Siriza, que es una coalición rara, digamos, de distintos componentes, y hay una burguesía griega que no quiere que haya elecciones, que no se avance, porque sabe que todas esas fuerzas, incluyendo el PC y otra más, pueden andar entre el 30 y el 40% de los votos. Yo pongo este ejemplo porque nosotros creemos que reafirmar el camino de construcción de esta alternativa va de la mano a precisar qué políticas tener en cada uno de esos países. Y precisar qué políticas tener es precisar que hay que disputar con otras direcciones políticas también, que no hay que ignorarlas, que hay que actuar en función de que se pueda avanzar. Nosotros en Argentina estamos en el frente con Proyecto Sur, que como todos sabemos, en un momento evaluamos la hipótesis si avanzaba un movimiento político. Lamentablemente eso no se pudo, quedó más en terreno de un frente. No compartimos el proyecto del Frente de Izquierda, no compartimos el proyecto que la CTA tiene con Wiener, pero no vamos a ignorar a ninguno de los dos. Vamos a tener política para los dos, para la CTA, con el sentido del discurso de Alejandro anoche, y también vamos a tener política para el Frente de Izquierda, porque lo peor en política es creer que los demás no existen. No, sí existen. Hay que actuar, hay que construir organizaciones amplias que tengan una política anticapitalista, que en lugares como el nuestro levanten políticas antiimperialistas también y que tengan una línea de disputa con las otras direcciones políticas, porque si no se pueden fortalecer las otras y no fortalecer las que estamos intentando construir nosotros. Nosotros, compañeros, en ese sentido, y ligado a todas estas cuestiones, nosotros le damos una importancia tremenda al proceso con los compañeros de la Cuarta, porque la verdad que en el medio de esta situación, no hacer los mayores esfuerzos para fortalecer una organización revolucionaria internacional no sería una política revolucionaria, sería la verdad estar muy por detrás de la situación nosotros como dirección. Entonces, nosotros, así como estamos convencidos que había que avanzar para ese lado, vemos con mucha satisfacción que los compañeros también avanzan para ese lado.
por lo que hemos visto en las reuniones, por lo que dijo Joao recién cuando intervino. Nosotros constatamos acuerdos importantes, tenemos que constatar también, ponernos de acuerdo en las tareas que están por delante. Constatamos esto que explicó Machado cuando intervino, precisamente, que la Cuarta hoy tiene una heterogeneidad de distintos compañeros. Compañeros, es la misma heterogeneidad que tienen nuestras organizaciones también, precisamente porque los términos más corriente mandelista, corriente morenista son reales y lógicos, porque hay organizaciones y dirigentes que se reclaman de esa tradición, pero también pasan los años, pasan las décadas, vienen nuevos compañeros, se acercan distintas organizaciones, se suman, se va complejizando positivamente, se va complejizando todo este aspecto. Y compartimos plenamente, tanto para las alternativas nacionales como para la construcción de la Cuarta, que no es un problema reducido a los trotskistas, precisamente. Nosotros es un problema que se amplía a todos aquellos con quienes compartimos la esencia de la política y en esencia la tarea. Entonces, aunque ahora estemos en un proceso de intento de acuerdo entre dos corrientes históricas del trotskismo y en el marco de una Cuarta que tiene otros componentes, nosotros estamos abiertos a trabajar con muchos compañeros, vengan o no. Nosotros escuchamos a los compañeros de Bangladesh, la verdad eran muy interesantes los compañeros, reflejan otra cosa distinta, reflejan intervención. Nosotros en eso tenemos una idea, creo que son uno de los puntos que más acuerdo vamos a tener con los compañeros de la Cuarta, el buscar por la política, no buscar por la historia, buscar por la política. Ahora, como las historias existen, tenemos que también ayudarnos entre nosotros a que se mejore confianza, a que se mejore relación, a que se pueda actuar en común en Brasil, que todos sabemos que es un lugar donde es muy importante, porque compartimos un partido, pero no venimos de una historia de tener muchos acuerdos. Ahora entiendo el último periodo tenemos un poco más, necesitamos tener más. Está muy ligado a esto que discutimos nosotros, que al interior de esos partidos amplios anticapitalistas, los revolucionarios estemos más fuertes. Ojalá lleguemos a un punto que el MES, el LAS, otros compañeros sean una potencia común al interior del PSOE, porque nos vamos a fortalecer todo y se va a fortalecer la Cuarta. Bueno, tenemos que pensar en cada lado cómo eso se desarrolla. Nosotros, en ese sentido, vinimos contentos de la reunión de Ámsterdam, contentos de las discusiones con los compañeros y de ver lo que, bueno, le informamos a todos los compañeros, una organización que actúa en distintos continentes, que tiene compañeros en muchos países, lógicamente, en algunos países con más fuerza, en otros con más débil, pero globalmente a nosotros nos fortalece eso. Y nosotros creemos que a los compañeros y a la Cuarta también la fortalece que nuestra corriente como tal sea parte, porque agrega otra tradición política, otra experiencia, otra cultura. En eso, tanto los compañeros como nosotros estamos actuando con seriedad, y como parte de esa seriedad tenemos que dejar que este periodo que viene nos vayamos actuando más en común. Vamos a hacer un seminario a mitad de año en Río, va a haber distintos eventos que participaremos nosotros, y si hay eventos de nuestra corriente como este, los invitaremos a los compañeros también. Tenemos que sentirnos parte de ese proceso y lograr que todos los militantes del MST sigan este proceso, porque en toda la historia de nuestra corriente, y eso no me refiero a la nuestra propia, sino a nuestro equipo en general, nosotros siempre reivindicamos la necesidad de que haya una organización internacional, más débil, menos débil, más implantada, menos implantada, pero como única fuerza importante que puede ayudar a una comprensión común de lo que está pasando en el mundo, y por esa vía ayudar al desarrollo de partidos nacionales y una política en un montón de países. Nosotros estamos avanzando, dando un nuevo paso en un proceso que puede posibilitar que haya un avance más grande en los próximos 2 o 3 años, trabajando en común con los compañeros. Y ojalá en 2 o 3 años otros sectores también quieran sumarse y quieran avanzar, porque cuanto más fuerte sea ese polo internacional, mejor comprensión vamos a tener de los cambios tremendos que vive el mundo, y mejor vamos a poder armar políticamente a nuestros partidos nacionales para aprovechar las oportunidades y para enfrentar los obstáculos, los problemas que una situación determinada pueda dar. Entonces, yo termino con eso, compañeros, y también reafirmando lo que el documento dice, que en este sentido, y por la envergadura de la situación objetiva que tenemos que enfrentar,
por la importancia de este proceso de confluencia, de unificación con los compañeros de la Cuarta, nosotros tenemos que dedicarle a la discusión internacional tiempo, ganas, pasión, la dirección siguiéndolo y también la conformación de una comisión internacional en el partido para precisamente que más compañeros se involucren y que nos pueda fortalecer.